Dios te bendiga mucho. Bienvenido a este canal, un espacio donde buscamos profundizar en la palabra de Dios y crecer en nuestra relación con Él. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Este canal es para todas esas personas que desean crecer en Dios y que desean conocer más de Dios. En el día de hoy, como vieron en el título, estaré hablando de un tema muy importante, necesario, súper interesante para todas las personas. ¿Alguna vez te has preguntado si todos los pensamientos que tienes provienen de ti mismo o de otro lugar? Hoy vamos a hablar de eso y mucho más. La mente humana es fascinante, ¿verdad? Pero a veces puede ser un campo de batalla. ¿Alguna vez has tenido pensamientos que parecían venir de Dios, pero luego no sabías si venían de Él o de tu propia mente? En este video vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo saber si un pensamiento viene de Dios o si viene de otra fuente? También vamos a hablar de diferentes tipos de pensamientos. Están los pensamientos propios, pensamientos carnales, pensamientos del alma y hasta pensamientos que provienen del enemigo. Vamos a aprender a identificar cada uno de ellos porque es crucial saber de dónde vienen los pensamientos que pasan por nuestras mentes. Y quédate hasta el final porque te voy a ayudar a discernir cuándo un pensamiento viene de Dios y cómo mantener tu mente alineada a su voluntad. Créeme, esto puede cambiar tu vida espiritual. Comenzamos. Antes de darte a conocer cómo puedes identificar los pensamientos que vienen de Dios, los que no son de Dios, antes de darte a conocer esto, quiero primeramente que entiendas por qué es importante discernir los pensamientos. Es fundamental entender que nuestros pensamientos son muy poderosos. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Esto significa que nuestros pensamientos nos definen. Y si no aprendemos a discernir de dónde vienen esos pensamientos, podríamos estar tomando decisiones equivocadas o peor aún, seguir caminos que no nos acercan a Dios. Ahora te voy a explicar brevemente qué son los pensamientos y cómo llegan a nuestra mente. Los pensamientos son como semillas que siembran en nuestras mentes. Estos pensamientos pueden venir de muchas fuentes y presta mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Número 1, de lo más profundo de nuestro corazón. Número 2, de influencias externas. Número 3, de nuestras emociones. Número 4, de la cultura en la que vivimos o incluso del enemigo. Y la clave está en saber cuál de estas fuentes está alimentando nuestros pensamientos. Ahora vamos a conocer algunos tipos de pensamientos que pueden surgir en nuestra mente. Y vamos a hablar de ellos uno por uno, para que así puedas tener un entendimiento más amplio de esto. Porque cuando tú entiendes todo esto, de dónde provienen los pensamientos y muchísimas cosas que te voy a enseñar hoy, vas a poder discernir con mayor entendimiento la voz de Dios. Porque cuando tú sabes identificar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en tu vida, una de las cosas que va a pasar en ti es que vas a saber tomar buenas decisiones. Entonces, el primer tipo de pensamiento que te diría es el pensamiento del alma, donde están las emociones. El alma es la parte de nosotros donde residen nuestras emociones, deseos, voluntades. A menudo los pensamientos del alma están influenciados por lo que sentimos, lo que nos pasa en la vida y las experiencias que hemos tenido. Estos pensamientos pueden ser buenos, pero también pueden ser erróneos o distorsionados debido a nuestras heridas emocionales o a nuestras expectativas humanas. La clave es saber si esos pensamientos nos acercan a Dios o nos alejan. Creo que este punto está bastante claro. Entonces, uno de los pensamientos que muchas veces nosotros tenemos vienen del alma, de nuestras emociones. Y ya aquí les expliqué un poquito acerca de esto. Así que vamos a conocer el segundo tipo y es el pensamiento de la carne. La carne es la naturaleza humana caída, la inclinación al pecado. Los pensamientos carnales son
aquellos que nos llevan a hacer lo que no agrada a Dios. Pensamientos de ira, deseo desordenado, egoísmo o orgullo. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los pensamientos carnales nos alejan de la paz de Dios y nos llevan por caminos destructivos. Entonces ya aquí te he podido explicar brevemente lo que son los pensamientos de la carne. Cuando esos pensamientos te llevan a actuar en ira, en egoísmo, en orgullo. Ahora, este otro tipo de pensamientos que les voy a hablar es el tipo de pensamientos que trae el enemigo, donde trae mentiras y engaño. El enemigo también tiene la capacidad de influir en los pensamientos. En Génesis capítulo 3 vemos cómo engañó a Eva, haciéndole dudar de lo que Dios le había dicho. De igual manera, el enemigo puede intentar sembrar dudas, mentiras o acusaciones en nuestra mente, como cuando te hace sentir que no eres digno del amor de Dios o que tus pecados son irreparables. Debemos estar alerta y resistir esos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, vamos a conocer la parte más importante, y es cómo Dios habla a nuestra mente, porque están los pensamientos que pone el Espíritu Santo en nosotros. No te pierdas absolutamente ningún detalle, porque yo sé que hoy Dios va a hablar a tu vida. Esto puede ayudarte a discernir muchísimo los diferentes tipos de pensamientos que llegan a tu mente. Por eso es importante que, si tienes el chance, veas este video varias veces, anotes cada paso que te voy a decir, cada punto. Cuando sientas que Dios te hable por medio de este video, anótalo, porque es un momento también para que puedas reflexionar y puedas aprender también y poner en práctica lo que vas aprendiendo. Vamos a conocer ahora cómo Dios trabaja en nuestra mente, cuáles son los pensamientos que vienen de Él. Así que vamos todos juntos a conocer lo primero que te diría, y es pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios puede poner pensamientos en nosotros que no provienen de nosotros mismos, provienen de Él. Por ejemplo, una convicción profunda, una idea clara o una dirección específica. Y un ejemplo de esto puede ser que muchas veces estás por hacer algo incorrecto, pero hay una voz interna que te dice: eso no agrada a Dios. O muchas veces has estado desanimado y, sin buscarlo, recuerdas una promesa bíblica que te trae paz. Entonces, esto es una de las maneras en las que el Espíritu de Dios trabaja en nuestra mente, y es que cuando vienen pensamientos que te ayudan a alinearte a la voluntad de Dios, es decir, cuando muchas veces estás por hacer algo que no es del agrado de Dios y viene un pensamiento a tu mente como que: oye, espera, que eso no está correcto, creo que eso no es del agrado de Dios. Entonces, esos pensamientos, esas convicciones profundas que muchas veces tú has sentido, esas ideas clarísimas que vienen a tu mente muchas veces, como leíamos en el versículo anterior, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una convicción, es una certeza que tú sientes también en tu ser de que tú eres hijo de Dios, pero también de esa misma manera el Espíritu Santo es como que te convence, te da una idea clara. Por ejemplo, tienes algo muy importante que hacer y el Espíritu de Dios te va a dar dirección, te va a dar paz. Es ahí cuando también el Espíritu Santo está hablando a tu mente, y claramente debemos de prestar atención y actuar en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Este punto número 2 me encanta porque yo también lo he vivido, y es la voz apacible e interior. Y en el libro de Primera de Reyes vemos un ejemplo clarísimo, y es el ejemplo del profeta Elías, que estaba esperando escuchar a Dios. Y dice la Biblia que hubo un viento fuerte, hubo un terremoto, hubo fuego, pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Luego dice la Biblia que vino un silbo apacible, delicado, y allí estaba Dios. De esta manera también Dios puede hablarnos por medio de una voz interna, suave, que trae paz, corrección, dirección, y muchas veces trae consuelo. Esta es una de las maneras también en las que Dios me ha hablado a mí personalmente, en una voz tranquila, en una voz
apacible. Recordemos que Dios es soberano y Él habla a las personas como Él sabe que pueden entender su voz. Hay personas que han tenido experiencias de cómo Dios habla, incluso la Biblia misma nos dice de algunas maneras en las que Dios habla a los hombres. Entonces, esta es una de las maneras en las que Dios me ha hablado, en la que Dios me ha hecho saber cosas que realmente son muy poderosas. Cuando nosotros aprendemos a discernir la voz de Dios, es muy difícil que seamos engañados y confundidos. Por eso tenemos que saber identificar cuando los pensamientos vienen de Dios, cuando no vienen de Dios, de qué fuente vienen los pensamientos que tú has estado teniendo. Es importante que aprendas a discernir esto en tu caminar con Dios, en tu caminar con Cristo. Es muy importante que aprendamos a discernir la voz de nuestros pensamientos, porque como les dije al principio del video, como dice el libro de Proverbios, como es en su corazón, como es en su pensamiento, así tal es la persona. De esa manera esa persona se va a comportar. Entonces es importante saber discernir los tipos de pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando un pensamiento no viene de Dios, tenemos que tomar acción y tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es muy importante reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, pensamientos de Dios, por la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, por promesas, por versículos bíblicos. Es muy importante reemplazar los pensamientos dañinos. Por eso yo quiero que tú aprendas a discernir estos tipos de pensamientos que muchas veces llegan a tu mente y tú no sabes si vienen de ti, vienen de Dios, vienen del enemigo. No sabes discernirlo. Por eso te invito a que me acompañes hasta el final, porque todo este video está preparado para que aprendas hoy mismo a discernir la voz de tus pensamientos. Cuando Dios habla a tu espíritu, tú vas a saber, el Espíritu Santo es como que te va a dar esa convicción de que Dios te está hablando en ese momento. Es algo que tú lo vas a sentir muy fuerte en tu interior. Cuando el Espíritu Santo está hablando, cuando Dios está hablando a tu vida, es una convicción que tú estás diciendo, wow, espérate, que el Espíritu Santo está hablando a mi vida y tengo que prestar mucha atención a lo que Él me está diciendo para poder actuar en bien. Otra de las maneras en las que Dios habla a nuestra mente es recordándonos su palabra. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, que Dios puede hablar a tu mente trayendo versículos bíblicos que ya has leído con anterioridad, que quizás no recordabas, pero que el Espíritu Santo activa en el momento justo. Y un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, estás orando por una decisión que tienes que tomar y viene a tu mente un versículo bíblico, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, donde dice, confía en Jehová de todo tu corazón. Eso no fue casualidad, es Dios hablándote. Cuando a tu mente vienen muchas veces versículos bíblicos, quizás versículos que ya tú ni te acordabas claramente, pero el Espíritu Santo comienza a traerte memoria. Recordemos lo que leíamos anteriormente en ese versículo poderoso de Juan capítulo 14, donde Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo os recordará lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo va a recordarnos la palabra de Dios. Creo que de este versículo he hablado en otras ocasiones, pero es importante que lo vuelva a hablar en este momento, porque muchas veces vienen versículos bíblicos a tu mente y es Dios para alentarte, para darte guía, para que entiendas que en Él debes poner tu confianza y para que entiendas por dónde Él quiere guiarte y por dónde Él quiere dirigirte. Es muy importante porque en la vida estamos tomando decisiones constantemente, sean decisiones en el hogar, decisiones en el trabajo, decisiones en cualquier área de nuestras vidas. Y Dios siempre va a estar ahí guiándonos, ayudándonos, como les dije, recordándonos constantemente su palabra. Debemos de estar atentos a todo esto y no dejar pasar esos momentos tan especiales cuando el Espíritu Santo te recuerda un versículo bíblico, cuando el Espíritu Santo trae a tu mente un verso de la Biblia que puede cambiar tu situación.
Entonces, muchas veces cuando no le prestas atención porque estás distraído en otras cosas que no debes estar distraído, más bien debes estar enfocado o enfocada en lo que Dios está tratando de decirte. Y más adelante vamos a ver otras cosas que son muy importantes. Pero quiero que aprendas esto. Cuando venga algún pensamiento de algún versículo bíblico que Dios te traiga a tu mente, ojo, préstale mucha atención y medita qué es lo que Dios quiere hablarte por medio de ese versículo bíblico. Porque muchas veces Dios ajusta los versículos de su palabra a nuestra situación actual. Por eso nosotros tenemos que estar alertas en cualquier momento, alertas, y más cuando tenemos que tomar alguna decisión, cuando estamos pasando por alguna dificultad. Debemos estar muy alertas porque ahí Dios va a estar hablando a tu vida. Dios habla de muchísimas maneras. Esto es algo muy importante, y a medida que tú te vayas dando cuenta de cómo Dios habla, es como que te vas desarrollando más en cómo Dios te está hablando, y es como que también Dios te está preparando, porque sí, Dios también te prepara y es un proceso. Quizás ahora, si eres una persona nueva en los caminos del Señor, que comienzas a dar pasitos de fe, pasitos como de aprender a escuchar a Dios, como aprender a orar. Y bueno, esto es algo muy maravilloso cuando las personas comienzan a creer en Jesús, a comenzar a caminar en los caminos de Dios. Dios poco a poco les va enseñando a cómo orar correctamente, cómo leer la Biblia y entenderla. Dios va a comenzar un proceso en sus vidas. Es un proceso que los va a ayudar a ser personas maduras en el Evangelio. Pero todo es poco a poco. No te desesperes si tú empiezas ahora, si no sabes, no tienes claridad de cómo discernir la voz de Dios, pues aquí estamos para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Entonces, muchas veces vienen versículos a tu mente y tú piensas que es casualidad. No, no es casualidad. Cuando viene un versículo bíblico a tu mente, préstale mucha atención, empieza a estudiar ese versículo bíblico, incluso comienza a estudiar el capítulo completo donde se encuentra ese versículo, porque es que hay algo que Dios quiere hablarte. Por eso debemos de estar muy atentos a la voz de Dios. Esta es una de las maneras en la que Dios nos habla en nuestros pensamientos. Otra forma en la que Dios habla a nuestra mente es a través de impresiones o alertas espirituales. Y este punto es muy importante porque hay muchas personas que han tenido estas experiencias. Muchas veces sientes en tu interior que no debes avanzar en algo, es decir, estás haciéndote planes con algo, pero hay una voz en tu interior que te está diciendo que no des ese paso. Y aunque muchas veces todo parezca normal, eso puede ser una alerta del espíritu. No siempre sabrás explicar el por qué, pero tu espíritu percibe que algo no está bien. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 7, muestra esto con Pablo. Él y su equipo querían ir a predicar a cierta región, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió hacer eso. Pablo pensaba en ir a predicar a algún lugar y Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía otros planes y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que la decisión que estamos tomando es la correcta, pero quien sabe lo correcto es Dios. Ese sí sabe lo que es correcto, lo que es bueno, agradable para nosotros, y es por eso que debemos de prestar mucha atención a lo que Él está hablando a nuestras vidas. Ahora te voy a dar a conocer algunas características de los pensamientos que vienen de Dios. Número 1, que se alinean 100% a la palabra de Dios. Número 2, producen paz, aunque muchas veces te desafíen. Porque recordemos que Dios no es un Dios de confusión. Así que si hay algo que te está confundiendo, alguna decisión que tienes que tomar y no te sientes con paz, cuidado con eso, pide dirección, órale al Señor y que te guíe a tomar la mejor decisión. Los pensamientos que vienen a tu mente, que vienen de parte de Dios, te van a acercar más a Él. Y muy importante, dan fruto espiritual. Por ejemplo, amor, fe, gozo, paciencia.
Ahí se los voy a dejar en el libro de Gálatas capítulo 5. A partir del verso 22 vamos a conocer algunas manifestaciones del fruto del Espíritu. Acuérdate que lo que tú estás pensando, como tú piensas, de esa manera vas a actuar. Y si en tu mente vienen pensamientos de amor, de obediencia, vienen pensamientos que manifiestan el fruto del Espíritu, pues entonces son pensamientos de Dios. Cuando en tu mente está rondando la palabra de Dios, versículos bíblicos, cosas así buenas, salmos, no sé, cosas de la Biblia, pues entonces ya te estás dando cuenta que esos pensamientos están viniendo de Dios. Y es algo maravilloso porque Dios te está hablando. Cuando Dios está hablando a tu mente, esos pensamientos van a fomentar paz, van a fomentar obediencia y santidad. Un ejemplo práctico es cuando viene a tu mente el pensamiento de orar por alguien, perdonar a alguien, o cuando viene a tu mente el pensamiento de confiar en Dios, aunque todo parezca difícil, ya te estás dando cuenta que esos pensamientos vienen de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios te van a acercar, como te dije anteriormente, más a Dios. Van a producir en ti frutos buenos, frutos que te van a ayudar a actuar de una manera en la que Jesús quiere que tú actúes, en bien, en paz, en perdón. Entonces, cuando vienen a tu mente esos pensamientos lindos de perdonar a alguien, de ayudar a alguien, incluso de orar por alguien que lo necesita, son pensamientos que vienen de Dios, son pensamientos que Dios está trayendo a tu mente, y ya te vas a dar cuenta que ahí Dios está trabajando, que ahí Dios está hablándote. Y es bueno que hagamos caso, porque esto va a traer beneficios tanto a nosotros como a las personas que lo necesitan. Hay veces que el Espíritu Santo va a poner en ti el deseo que ores por alguien, y muchas veces tú ignoras esos pensamientos y no lo haces, pero quizás esa persona lo necesitaba. Por eso debemos hacer mucha atención a cuando Dios pone en nosotros el sentir de orar por alguien, de cuando Dios pone el sentir de perdonar al que nos ha herido, de perdonar a todas las personas. Dice la Biblia, bendigan y no maldigan. Perdona, porque Dios es un Dios de perdón, y Dios siempre va a llevarte a perdonar. Y con la ayuda del Espíritu Santo, claro que puedes perdonar. Por muy dolorosa que haya sido la ofensa o que haya sido la situación por la cual hayas atravesado, el Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar, porque Él trae perdón a tu vida. Él es un Dios de paz. Entonces, muchas veces cuando entra el razonamiento humano, nosotros pensamos que las cosas como las estamos haciendo están bien. Pero realmente quien sabe lo que está bien es Dios. Y muchas veces, como dice el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, el hombre muchas veces piensa que está llevando un camino bien. Y vamos a leer ese versículo que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A nuestros ojos naturales hay caminos que pueden parecernos correctos. Y es ahí cuando muchas veces entra nuestro razonamiento, cuando muchas veces pensamos que el camino que nosotros estamos observando es el correcto, pero el camino que realmente es correcto, ese camino Dios es el que lo sabe, y queremos que ese camino sea revelado a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Estar atentos porque Él te va a estar ayudando a que puedas entender cuál es el camino que tiene para ti. Sí, porque Dios tiene planes para tu vida, planes de bien, para darte un futuro y una esperanza maravillosa. Entonces nosotros debemos de aprender a descansar en Él, a confiar en Él, a entender sus tiempos, sus planes para nosotros. Y una vez que tú y yo aprendemos a confiar y a descansar en Dios, no vamos a estar atribulados, preocupados, no, nada de eso. Vamos a estar confiados en Él. Ahora vamos a discernir cuáles son esos pensamientos que vienen del enemigo. Los pensamientos que van a venir del enemigo son los que van a contradecir la palabra de Dios. Son los pensamientos que traen condenación, miedo, desesperanza, odio o incluso división.
Ojo con esto porque hoy en día hay muchas familias que están siendo divididas. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo ataca la mente de las personas con semillas. Como les decía al principio del video, muchas veces los pensamientos son semillas plantadas en las mentes. Entonces tú tienes la decisión también de poder arrancar esas semillas para que no produzcan frutos en ti. Porque como tú muchas veces piensas, de esa manera en la que estás pensando vas a actuar. Y es ahí la importancia de hacer mucha atención con nuestros pensamientos, incluso cuidar nuestra mente. Muchas veces tus pensamientos se alimentan de lo que tú estás viendo. Muchas veces tus pensamientos se alimentan de lo que tú estás escuchando. Hay un versículo en la Biblia que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu fe aumente? ¿Tú quieres que tu fe crezca? Pues escucha más la palabra de Dios. Entonces, los pensamientos que vienen del enemigo van a traer a tu vida condenación. Son esos pensamientos que dicen que Dios no te ha perdonado, que no eres amado por Dios y muchísimas cosas negativas que vienen a tu mente. Esos pensamientos son del enemigo, son semillas que el enemigo quiere plantar, y si tú le haces caso a esas semillas, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Vas a estar desanimado, vas a estar triste, y así es como el enemigo quiere verte. Pero Dios se antepone a todo eso. Y antes que el enemigo quiera traer pensamientos negativos a tu vida, Dios está recordándote una palabra. Dios está trayendo a tu mente pensamientos de bondad, pensamientos del fruto de su espíritu, pensamientos de su palabra. Por eso que tenemos que tener atención incluso a todo lo que vemos y todo lo que escuchamos. Y si hay algo que tú estás viendo o que estás escuchando que no edifica en tu vida, pues aléjate de eso. Porque después eso va a producir en ti pensamientos que no van a venir de Dios. Esas cosas que tú estás viendo y que estás escuchando que no son de edificación a tu vida, aléjalas de tu vida. Si tú quieres tener una mente sana, una mente limpia, una mente en la que tú puedas entender la voz de Dios, pues entonces aléjate de toda contaminación visual y audible. Sí, porque muchas veces el enemigo quiere contaminar nuestra mente y lo hace a través de lo que vemos o de lo que escuchamos. Pero entre más tú te alimentes de la palabra de Dios, más tu fe va a crecer, más tu vida espiritual va a ir en aumento y más vas a saber entender y escuchar la voz de Dios. Los pensamientos que vienen del enemigo te van a alejar de Dios, te van a alejar de la oración y de la fe. Por eso, cuidado con esos pensamientos. Mira, los pensamientos del enemigo también te acusan, te humillan y muchas veces destruyen a la persona. Hay personas que están pasando por ansiedad, depresión, pero quiero decirte que todo comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Si tú tienes una mente limpia y dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, trabaje en tu mente, pues tú vas a tener pensamientos buenos y te vas a comportar como una persona sana, como una persona saludable, tanto en tu mente como en tu forma de vivir. Porque este versículo, señores, está muy poderoso, y es que como tú piensas, así vas a actuar. Hoy en día vemos el comportamiento de muchas personas rencorosas, porque ese pensamiento se va a reflejar. Mira, hay personas que tú las ves y de verlas ya tú sabes que son personas que están amargadas, que son personas que están rencorosas. Es que ya el Espíritu Santo te da un discernimiento tan profundo de esa persona que ya tú te estás dando cuenta de cómo es esa persona, de lo que está pasando incluso hasta en su vida. Entonces es importante que nosotros nos cuidemos nuestra mente. Porque una mente sana es una vida sana. Muchas veces vienen a tu mente pensamientos como el que no vales nada, como el que Dios no te escucha, que ya esos son pensamientos de incredulidad. El hecho que tú pienses que Dios no te escucha son pensamientos externos que vienen a ti, y ya sabes que son pensamientos, son semillas que el enemigo quiere plantar. Entonces cuidado con esto. ¿Y cómo tú vas a vencer esas semillas? ¿Cómo tú las vas a arrancar? Cuando tú hablas la palabra de Dios. Recordemos el ejemplo de Jesús. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, ¿cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios.
con la palabra de Dios. Por eso debemos de leer constantemente la Biblia, aprendernos, memorizarnos la palabra de Dios. Si te cuesta memorizarte versículos bíblicos, escríbelos. Ponlos en las paredes, ponlo incluso frente a tu cama, que cuando tú te levantes, lo primero que tú veas sea el versículo bíblico que te quieres aprender. Y eso va a hacer que, mira, tú lo vayas memorizando. Después te voy a dar en otro video algunos tips para que puedas memorizar versículos bíblicos. Y lo más importante, pídele la ayuda al Espíritu Santo. Él te va a ayudar, como leíamos anteriormente, Él nos va a recordar la Escritura, toda la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, dice que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno, ¿dónde van a ir dirigidos muchas veces? A la mente del ser humano. Por eso debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Aquí te voy a enseñar 4 claves prácticas para que puedas identificar el origen de los pensamientos. Número 1, confronta tu pensamiento con la palabra de Dios. Pregúntate, ¿esto que estoy pasando está en armonía con lo que enseña la palabra de Dios? En Hebreos 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es sabiduría y dice la Biblia que la sabiduría es mejor que el oro y que la plata. Así que amemos ser personas sabias. Clave número 2 que te enseñaría es que examines el fruto de tus pensamientos. Ese pensamiento que tienes te da paz, te fortalece o te edifica, o te da confusión, culpa y miedo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ese fruto que está produciendo tu mente, tú tienes que saber identificarlo. De ahí es donde tú vas a saber cuál es el origen de ese pensamiento. Si ese pensamiento te da paz, te fortalece o te edifica, ya puedes saber de dónde viene el origen. Pero si ese pensamiento trae confusión, trae culpa, trae miedo, pues también ya sabes identificar de dónde vienen esos pensamientos. Otra clave que te enseñaría para que puedas discernir el origen de tus pensamientos es que ores y le pidas discernimiento al Espíritu Santo. No tengas miedo en decirle a Dios, Señor, no sé si este pensamiento viene de ti, porque es bueno que le pidas al Espíritu Santo claridad y Él te va a dar dirección. Por eso que todas las cosas que nosotros hagamos, sea una decisión que tengamos que tomar o algo que tengamos que nosotros hacer, pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Y consejo número 4 o clave número 4 que te diría para poder discernir los pensamientos que vienen a tu mente, el origen de los pensamientos que vienen a tu mente, es también conversar, hablar con personas maduras en la fe. Muchas veces Dios confirma su voz a través de personas espirituales que te pueden dar un consejo sabio basado en la Escritura. Y ahora, para concluir, quiero decirte que Dios sigue hablando. Él no ha dejado de comunicarse con sus hijos. Recordemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él quiere hablar más a tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos filtrar cada pensamiento con la verdad del Evangelio. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú qué voz estás escuchando? Si esta enseñanza te bendijo, apóyanos con tu like, comparte este video con alguien que necesite esta palabra y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos temas que estaremos compartiendo en este canal. Y si te has podido identificar en una de estas maneras en las que Dios habla a nuestra mente, compártelo en los comentarios. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.